Hola a todas, bienvenidas a un viernes más en el que estaremos estudiando la palabra del Señor. Vamos a ubicarnos rápidamente en Colosenses 1 del 15 al 17, que es nuestro pasaje en estudio, y vamos a desarrollar nuestro tema, que es aprendiendo juntas sobre la superioridad absoluta de Cristo. Antes vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude en este tiempo de estudio de su palabra. Oremos. Señor, bueno, gracias te damos por este tiempo, gracias porque nos permite, Señor, tener este espacio por medio de las redes sociales para reflexionar en tu palabra. Te rogamos que tú nos ayudes, que tú nos dirijas, Señor. Permite, Padre, que nuestros corazones sean animados, confrontados conforme a tu voluntad, Señor, y que cada persona que está viendo esta transmisión pueda, Señor, escuchar tu palabra con un corazón humilde, con un corazón receptivo, Señor. Gracias te damos por este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dijimos entonces que Colosenses 1, 15 al 17 es nuestro pasaje en estudio. Vamos a preguntarnos aquí, ¿qué aprendemos? ¿Qué dicen estos versículos sobre la superioridad absoluta de Cristo? ¿Qué es lo que nos dicen? Primero, el versículo 15 nos dice algo muy interesante y dice de esta manera, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces, lo primero que aprendemos sobre la superioridad absoluta de Cristo es que Cristo es la imagen de Dios y el primogénito de toda creación. Pablo usa estas dos palabras a propósito, ¿no? Porque él quiere refutar una herejía que existía en Colosas. Ellos creían que Jesús era un espíritu que había emanado de Dios, que era algo que había salido de Dios, que era como los ángeles, pero no cabía en su cabeza que Jesús era Dios. No cabía en su cabeza. También había una idea equivocada de que Dios era bueno y la materia mala. Entonces Dios no podía relacionarse con la materia. Por tanto, no podían comprender que Jesús era Dios. Entonces, a lo largo de estos versículos, Pablo va a ir desarrollando este tema y va a utilizar palabras claves que van a ir en contra de lo que en Colosas se creía y lo que amenazaba a la iglesia. Él dice, lo primero, que Cristo es la imagen del Dios invisible. Y esto tiene relación con Juan. Juan muestra una conversación entre Felipe y Jesús. Del versículo 8 al 9, dice, Felipe le dijo al Señor, ¿no? Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y es que Jesús es la imagen del Dios invisible. Además, Pablo dice que Jesús es el primogénito de toda creación. Pero Pablo no menciona esto en el sentido de que, como se podía prestar para errores después, ¿no? En el sentido de que Jesús era el primero de todo lo creado. Es decir, que Jesús era una criatura. Creer eso es un error y es una herejía, es insultar a quien es Jesús, quien es Cristo. Lo que Pablo más bien estaba enfatizando aquí es que Jesús era el primogénito en el sentido de la herencia del Padre y la autoridad que él tenía para gobernar sobre la creación. Hebreos 1:2, por ejemplo, nos dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, como heredero de todo. Es decir, que Jesús era aquel o es aquel que gobierna sobre todo. Va a ir desarrollando diferentes aspectos sobre quién es Jesús
Y aquí él está precisando, Jesús no es un espíritu, Jesús no es algo que salió de Dios, e incluso decían, no es un espíritu cualquiera, decían los colosenses, es un espíritu, es el mejor de los espíritus, es el mejor. Entonces, Pablo está corrigiendo esto. Recordemos esta cita bíblica, Juan 14:9, lo que acabamos de leer, en donde Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tomemos nota, porque es un versículo importante a considerar en contra de, o para refutar ideas equivocadas de que Jesús no es Dios. Hay más versículos, de hecho, para presentar defensa, ¿no? Es el llamado que nos hace el Señor. Dice, todo obrero tiene que manejar bien la palabra y presentar defensa, ¿no? Ante cualquier persona que le pide cuentas o le pide que explique su fe, ¿no? Ahora, interesante cómo es que Hebreos describe que Cristo es el heredero de todo. Recordemos también Hebreos 1:2 que acabamos de leer. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y es Cristo quien dio a conocer a Dios. Miremos lo que dice Juan 1:18. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién dio a conocer a Dios? El Hijo, ¿no? Jesús. Cristo, además, se ve en otros pasajes más, como por ejemplo en Filipenses 2, se ve que Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Versículo 5 al 7 del capítulo 2 de Filipenses dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esto nos debe llevar, hermanas, a ver a Cristo tal como Él es. A veces pasa que hay un cierto respeto por Dios, Padre como tal, y se piensa en Jesús como lo que muchas veces las películas nos han pintado, ¿no? Alguien de cabello largo, de ojos azules, o alguien que está retratado en una estatua que se carga en octubre cuando la gente se viste de morado. Pensar de esta manera es reducir el concepto de quién es Cristo. Aquí Pablo precisa, Cristo es la imagen del Dios invisible y es el primogénito de toda creación. Él tiene autoridad sobre todo lo creado. Es peligroso a veces escuchar o pensar que frases como Jesucito es mi amigo, ¿no? Así como pequeñito, así como muy chiquito. No. Claro, hay que examinar lo que está detrás de esta idea, ¿no? Pero muchas veces se escucha y se ve cómo pareciera que ponen a Jesús como inferior al Padre, cuando no es así. Cristo es la imagen visible de Dios. Él es Dios mismo. Colosenses 2:9, por ejemplo, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pablo va a ir desarrollando más este tema. Recordemos, ¿en qué versículo habla de que Cristo, o hablando de Cristo, dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad? En Colosenses 2:9, lo acabamos de leer. Ahora, ¿por qué esto es peligroso, hermanas? Porque es terrible no entender y no comprender y no ver a Cristo como realmente Él es. Porque si no lo hacemos, esto estaría evidenciando que estamos cegadas.
esto estaría evidenciando que realmente no sabemos en quién hemos creído. Podemos decir, sí, yo amo al Señor, yo amo a Cristo, pero ¿hasta qué punto puede ser que no hemos comprendido quién realmente Él es? Segunda de Corintios 4:4 en la versión NTV dice algo muy fuerte. Dice, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Alguien que no ha recibido al Señor Jesús en su vida, puede que nunca haya escuchado el mensaje, tal vez en las zonas muy alejadas, tal vez, pero ahora con un mundo globalizado, con las redes sociales, la gente ha escuchado el mensaje de Dios, pero está cegado por Satanás y no puede ver a Cristo. Este pasaje nos dice que Satanás ha cegado la mente de los que no creen. Y recordemos que la Biblia también habla de que en la iglesia hay trigo y cizaña. Puede ser que haya gente que pensando que conoce a Cristo y que recibió a Cristo, realmente no lo hizo. Porque la tendencia es a fabricar su propio Cristo. Un Cristo que entiende, un Cristo que comprende pues la negligencia y el pecado. Cuando es un Cristo no bíblico, es un falso Cristo. Necesitamos ver a Cristo como Él realmente es. Ahora estos dos versículos, o este versículo y estos dos términos no son lo único que se menciona de Cristo en la Biblia. Hay más versículos, pero centrándonos específicamente en estos dos, debemos tener en cuenta, hermanas, lo importante que es ver a Cristo como Él es. Entonces, primero vimos que Cristo es la imagen de Dios y el primogénito de toda creación. Es la imagen del Dios invisible, ¿no? El Dios que no se puede ver, pero que Cristo ha dado a conocer. Lo segundo que aprendemos es que todo, absolutamente todo, hermanas, fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Todo, ¿sí? ¿Por qué pongo énfasis en esto? Vamos a ir viéndolo en adelante, ¿sí? Pero recordemos, todo fue creado por medio de Cristo. ¿Y para quién fue creado? Todo para Cristo. Leamos el versículo 16, por ejemplo. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Algo que los colosenses creían también, hermanas, es que esta idea, ¿no?, de que Cristo es un espíritu que emanó de Dios, que Cristo era el mejor de los espíritus que había emanado de Dios. Pero al mismo tiempo creían que como Dios era bueno y como la materia era mala, no era posible que Dios haya creado todo lo que existe y tampoco que alguien o algo que haya emanado de Dios haya también sido involucrado con la creación. Era terrible lo que ellos creían. Por lo tanto, para ellos, ni Dios ni un espíritu que emanó de Él tuvo que ver con la creación. Si es que algo o alguien creó todo, dicen ellos, pensaban ellos, tuvo que hacer algo muy inferior para que se pueda contaminar de esa manera con la materia, porque Dios era bueno en la mente de ellos, ¿no? Y la materia mala. Significa que Dios no se podía contaminar. Ahora, Pablo
mueve todo lo que los colosenses creían hasta ese punto, ¿no? Los que estaban siendo tal vez influenciados por estas ideas que estaban en Colosas. Pablo afirma aquí que no solo que Cristo creó todo, sino que lo creó para Él. Es decir, no solo está afirmando que Cristo creó todo lo que existe, ¿no? Yendo en contra de lo que ellos pensaban, sino que creó todo para Él. Esto debió haber movido los pensamientos de los colosenses. Y esa es la verdad. ¿Qué tanto efecto tiene esto y debe tener en nuestras vidas, hermanas? Es que no podemos pensar que creemos en alguien débil, en alguien común. No creemos en una criatura, en alguien creado. No es Cristo, es Dios. Y justamente en el momento más difícil de nuestras vidas, ¿por qué a veces nuestros corazones no son alentados cuando pensamos en Dios o pensamos que Él está con nosotros? Porque a veces no comprendemos bien quién es el Señor en el que hemos creído, a quien hemos dicho, sí, te recibo en mi vida, Señor, tú eres mi Salvador. El Señor creó todo cuanto existe, todo. Él es soberano, Él es Señor, es el que gobierna. Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Miren, hermanas, dice, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es necesario que se abran nuestros ojos y podamos ver a Cristo como realmente Él es y que nuestro corazón se inunde de gratitud, de amor y de confianza, porque no hemos creído en un espíritu, ¿no? Como pensaban los colosenses, un espíritu, hablando de Jesús. Y el énfasis que Pablo da aquí en cuanto a lo visible y lo invisible también quiere darle otro énfasis hacia refutar algo que también había en Colosas. Miren lo que dice Colosenses 1:16, que es nuestro versículo aquí. Dice, las que hay en los cielos, o sea, creando todo, dice, ¿no? Creó todo. Y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo, absolutamente todo. Si algo viene a su mente, fue creado por el Señor. Si viene algo y por ahí, como que Pablo estaría cortando lo que los colosenses, si quisieran interrumpirle. Y Pablo, ¿y esto? También. Y es también. Sí, todo, absolutamente todo. Creó todo. ¿Y por qué Pablo hace un énfasis aquí? Y esta mención de los dominios, principados, potestades. ¿Por qué? Porque los colosenses adoraban a los ángeles. Había un misticismo ahí. Recordemos que aprendimos sobre cómo ellos decían, sí, los gentiles, ¿no? Los paganos decían, sí, puedes creer en Cristo, pero también tienes que creer en los ángeles, porque no vaya a ser que por ahí necesites de alguna fuerza más para que te ayude en la salvación. Entonces hay que adorar a los ángeles también, afectando el concepto y la doctrina de la salvación, que es únicamente en Cristo. Dice Colosenses 2:18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Algo que Pablo está corrigiendo aquí es esta idea del culto a los ángeles. Entonces recordemos aquí, Colosenses 2:18. ¿A quién rendían culto los colosenses? A los ángeles. Esta idea equivocada.
El punto aquí era demostrar lo inútil que resulta confiar en la criatura en vez de confiar en el Creador. Pablo les dice, el Señor creó todo, Cristo creó todo, incluyendo a los ángeles. Filipenses 2, 9 al 11 dice, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él es el Señor, Cristo es el Señor, y no tiene sentido adorar a la criatura, a algo creado, en vez de adorar al Creador. Entonces, Pablo aquí está refutando una idea también que hay en Colosas, que es el hecho de que Cristo no es suficiente, ¿no? Cristo y los ángeles, Cristo más los ángeles. No. Primera de Pedro 3:22 dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. Todo está sujeto a Cristo. No necesitas a los ángeles, no necesitas nada más, ni a nadie más, ni tus obras, ni ninguna virgencita, ningún santito. No necesitas nada de eso. Solo necesitas a Cristo para hallar la salvación. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Recordemos este versículo, hermanas, que dice que en ningún otro hay salvación, y es Hechos 4:12. Además, en el versículo 17 aprendemos algo también sobre el tema que estamos desarrollando. Y es que Cristo es antes de todas las cosas y todo en Él subsiste. Dice el 17, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. En efecto. Entonces, ¿quién es antes de todas las cosas? Cristo. ¿Y en quién subsisten todas las cosas? En Cristo. Fácil, ¿verdad, hermanas? Muy bien. Como viene argumentando Pablo aquí, Cristo es Dios. Ahora, ¿por qué es importante recordar esto? Lo que Pablo está mencionando de el hecho de que Cristo es antes de todas las cosas. Él está haciendo un énfasis en la eternidad de Cristo. Él es eterno. Dice, Cristo es Dios. Dios es eterno. Cristo es eterno. Entonces, esto de hecho lleva a pensar a los colosenses y a todos, ¿no? Sobre la eternidad de Cristo. Él estuvo antes de que todo fuera creado. Él creó todo. Y cuando los colosenses escuchasen o habrán escuchado estas palabras en la carta que envió Pablo, mucho de lo que ellos estaban posiblemente creyendo o por lo que habían sido influenciados se cae abajo con todo lo que Pablo explica aquí. Es la palabra del Señor sobre la eternidad de Cristo. Apocalipsis 22:13 dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él es el alfa, el omega, el principio, el fin, el primero y el último. Él es eterno. Apocalipsis 22:13, recordemos, hermanas, habla sobre la eternidad de Cristo. Esto cobra sentido porque si decimos que Cristo estuvo antes de que todo fuera creado, pues Él es eterno, ¿cierto? Entonces, con todo lo que Pablo está explicando, iba a quedar claro quién es Cristo y
Y esto ayuda a todo creyente a dejar de lado cualquier idea equivocada sobre Cristo y diciendo que Él no es Dios, como los testigos de Jehová, los mormones, por ejemplo. Estos versículos son importantes, hermanas, debemos anotarlos, porque por ahí llega alguien y nos dice mentiras acerca de Cristo. Hebreos 1:3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Está haciendo referencia a Cristo, al Señor. Dice aquí que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Porque Pablo está mencionando en este versículo 17, dice que Cristo es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y aquí Hebreos, el autor de Hebreos también, el versículo 3 del capítulo 1, respalda esto. Dice lo mismo, que el Señor es el que sustenta, Cristo es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos 1:3, hermanas, tomemos nota. Incluso Jesús mismo expresa que estuvo desde antes de la fundación del mundo. Dice Juan 17:5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hermanas, hasta aquí recordemos en quién hemos depositado nuestra confianza. Él es el Señor. Cristo es el Señor. Lo que hemos aprendido hasta ahora es que Cristo es la imagen de Dios y el primogénito de toda creación. Todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Y Cristo es antes de todas las cosas y todo en Él subsiste. Mis hermanas, en el momento en que viene la angustia o en el momento que no sabes qué hacer o cómo manejar ciertas circunstancias en tu vida, recuerda, tienes al Señor. Tú le has rendido tu vida al Señor, le has rendido tu vida a Cristo. Y en efecto, Él está contigo. No pienses menos de lo que debes, lo que la Biblia dice que debes pensar y creer sobre Cristo. Él es el Señor, Él tiene autoridad, Él tiene gobierno, Él es soberano sobre todo. Entonces, ¿cómo no confiar en Él? ¿Cómo no derramar nuestros corazones cuando sentimos que ya no podemos más? Él es el Señor. Él tiene toda autoridad. Hermana, ánimo. Sigue confiando en el Señor, sigue buscándole con todo tu corazón, que Él está ahí. Y si no le has rendido tu vida aún, este es el tiempo en el que le puedes tú decir, Señor, aquí estoy. Sálvame, ayúdame. Puedes reconocerlo como tu Señor y tu Salvador. Vamos a orar. Señor bueno, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque eres recordándonos cómo debemos mirar correctamente Dios Padre, Dios Hijo, también Dios Espíritu Santo, la hermosa Trinidad. Ayúdanos, Señor, y permítenos capacitarnos para dar respuesta cuando alguien venga y diga, no, Jesús no es Dios, cuando es una mentira. Ayúdanos, Señor, y en el momento de la prueba y la dificultad, ayúdanos a mirarte siempre a ti, recordando que tú eres el creador de todo. Y si tú creaste todo cuanto existe, amado Cristo, ¿cómo es que podemos pensar que no puedes ayudarnos en alguna circunstancia que estamos viviendo? Gracias te damos por tu palabra, Señor. Permite que nuestros corazones sigan aferrándose a ti, Señor, cada día, creciendo más y más en ti. Oramos agradecidos, confiados, en el nombre de Jesús. Amén.